Entonces ya estamos en nuestra conversación central y nos acompaña un miembro de este equipo, Yatzel Román, experto en política internacional. Yatzel, buenas noches, gracias por venir. Yo contento siempre de compartir con esta gran familia de Tiempo de Orientación que son ustedes, pero desde luego principalmente a esa audiencia que nos honra con su presencia desde sus casas. Bueno, Yatzel, yo creo que el tema obligado es analizar los resultados de las elecciones de Brasil en la segunda vuelta, donde se coronó Bolsonaro, se alzó con la presidencia de Brasil con más del 50% de los votos. Y hemos leído varios informes y varios análisis políticos en distintos medios, en la prensa internacional, donde hablan de los factores del éxito de Bolsonaro. Y hay uno muy interesante en el periódico El País, que te comentaba fuera de cámara, que se centra en que la mayoría de los votantes ricos, de los ricos de Brasil, votaron por Bolsonaro. Sin embargo, la mayoría de los pobres de Brasil votaron por Haddad. Entonces quisiéramos iniciar por ahí, si tú entiendes que ese factor fue relevante y decisivo para la victoria de Bolsonaro. Qué bueno que haces la pregunta de esa manera sobre si fue relevante y decisivo, porque desde luego eso que citan gran cantidad de medios es cierto. Ahora, decisivo y relevante, no lo creo, porque incluso si nos vamos a las elecciones del año 2014, Aécio Neves, que era en ese momento el principal candidato opositor al PT, también ganó en la gran mayoría de distritos, digamos que de mayor ingreso, cuando el PT había logrado la mayor votación en los principales centros. Veía ahí al doctor Jorge Prats que decía que fue un asalto de los ricos en contra del estado del bienestar construido por el partido. Como alguna especie de lucha de clases. Así es. Con todo el respeto que le tengo al profesor Jorge Prats, uno de los principales expertos en el derecho constitucional dominicano, entiendo que eso es un análisis bastante simplista, porque vuelvo y digo, si esa fuera la realidad de que los ricos son tan determinantes en las elecciones brasileñas, entonces quizá el PT no hubiese ganado 4 elecciones consecutivas y de la manera en que la ganó, porque Lula da Silva en el año 2006, en la segunda vuelta fue 60%. Y claro, y pareciese como que la votos. crisis económica movilizó más a los ricos que a los pobres y a la clase media, partiendo de esa lógica. Efectivamente. Sería contradictorio. Exacto, suena contradictorio. Del tema, pero sí nos gustaría saber tu opinión en esa misma área, en cuanto a esos estados o a esos distritos, ¿no? Esas zonas geográficas donde la mayoría de la población, medida por poder adquisitivo, tiene una mayor posibilidad que zonas más deprimidas en materia económica. Realmente, digamos que eran las mismas zonas en las que perdió Dilma Rousseff. Exacto. Y en las mismas que perdió Lula da Silva en otros momentos. Digamos que no fue determinante, pero se pudiera decir que el votante blanco, vamos a decirlo así, de clase media alta, se decantó en su mayoría por Jair Bolsonaro. Así es, pero también cuando vemos buena parte de los análisis y de las encuestas que se habían realizado sobre cuál es el perfil del votante de Bolsonaro, encontrábamos que un 40% de las mujeres también estaban votando por él. Veíamos que más de un 30% de la población afrodescendiente también estaba votando por él. Y desde luego, cuando vemos que alguien logra triunfar en unos comicios con un 55% de los votos, que para ponerlo en número, esos son 54 millones de electores, entonces no podemos decir que se trata de una imposición de un grupo sobre otro, porque si dijéramos que son únicamente los ricos o mayoritariamente los ricos, entonces Brasil tendría que, en vez de hablar de recuperación de su depresión económica, debería estar dando clases de cómo llevar a tanta gente a la riqueza. Pero si hablamos de que se trataba de una imposición de parte de lo que sería el sector caucásico por encima de las minorías raciales, entonces estaríamos desconociendo lo que son las mayorías en Brasil. Y yo vuelvo y resalto, por más simple que pueda parecer para muchos, que todo esto gira en torno a un triángulo que tiene una plataforma muy clara, ese triángulo de las 3 C, que es contracción económica, corrupción y criminalidad. ¿Por qué la contracción económica como plataforma? Porque, vuelvo y repito, el PIB per cápita de Brasil se cortó a la mitad en 5 años. Esa es una crisis de presión. Más de $4.000 se desplomó. Así es, del PIB per cápita. alrededor de 5.000 es brutal. Para ponerlo en contexto, aquí en República Dominicana, en el año 2003, que sabemos lo fuerte que eso fue, y ahí se contrajo fue en alrededor de $900. Que mucha gente desdeña esos indicadores macroeconómicos a la hora de construir un análisis político, y quizás por el tecnicismo, la complejidad que abarcan, ¿no?, que significan estos índices macroeconómicos, no se toman en cuenta. Pero fíjense cómo tú lo tomas como una variable importante que explica
un pilar fundamental para la comprensión de la victoria Así de es, Bolsonaro porque en Brasil. desde luego en la mayor parte Ojo con eso. en la mayor parte de América Latina escuchamos una frase que es, digamos que perversa, pero que es el sentir de muchísimos electores, y es que robe pero que haga. El tema es que muchos electores de manera cínica suelen aceptar el eje de la corrupción cuando la situación está aceptable para ellos de manera personal. Lo ven como encabezado, lo ven como algo que les molesta, pero que no necesariamente los mueve. Y por eso, tradicionalmente, quien tiene el discurso de corrupción como eje central no logra votaciones que son las que uno esperaría. Ahora bien, cuando entonces eso se combina en una situación de depresión económica, como vuelvo y resalto, entonces ahí sí vemos gente que se tira a las calles, vemos entonces esas manifestaciones, vemos caídas de gobiernos, como ha pasado en muchos otros lugares, y por ejemplo, entonces ahí también comienzan a notar muchas otras cosas. Ahí el tema de la criminalidad también llama muchísimo más la atención. Brasil tuvo el año pasado 64.000 muertes violentas, que eso no es algo muy diferente de lo que pasaba en otras épocas, porque es un país que por su magnitud siempre ha tenido esos retos en materia de seguridad, pero cuando la situación económica llega a tal realidad, entonces termina pasando este tipo de cosas. Pero incluso vamos a relacionarlo con otros países, porque por ejemplo, Bolivia, que durante los años de inicio de la década pasada tuvo 6 presidentes distintos, todos caían, todos eran derrocados y demás. ¿Por qué pasaba? Porque en ese momento Bolivia tenía como su principal producto de exportación el gas natural, que estaba alrededor de $1. Después el gas natural, bajo el gobierno de Evo Morales, por esas coincidencias de la vida, se disparó a 10. Ahora la economía estaba mucho mejor y Evo Morales es el presidente, luego de Simón Bolívar, que más tiempo se ha mantenido en el poder, pero también poniendo el ejemplo de Ecuador, que recordaremos que en nuestra niñez era muy común escuchar que cayó el presidente de Ecuador, pero ya eso hoy en día no está pasando tanto porque durante un buen tiempo la economía estuvo sólida. Brasil estaba en esa situación y yo creo que más allá de pensar que el fascismo puede llegar porque alguien asuma un discurso opositor que después alimenta a quien tiene el discurso extremista, yo creo que eso siempre va a tener como principal explicación la situación de la gente. Ahí se puede entonces resumir o utilizar aquella frase del profesor Juan Bosch de que cuando la economía va bien, la política va bien. Y algo cuando va mal, de materialismo histórico, ¿no? Y compartimos esa visión que tienes. Ahora bien, ya el presidente de Brasil electo es Jair Bolsonaro. Así es. Nos gustaría saber desde tu perspectiva qué podemos esperar. Exacto, en base al discurso que él ha sostenido, en base al equipo económico que él ha armado, que tiene un componente Chicago Boy trascendental, otros dirían que un componente neoliberal preponderante, y en base a las acusaciones de diversas minorías a lo interno de Brasil de que es un presidente misógino, de que es un presidente que añora la dictadura y que pudiera poner en peligro la democracia de ese gigante latinoamericano. Que no van a priorizar Mercosur, como habló el superministro de Bolsonaro, o uno que supuestamente va a ocupar esa cartera. Mercosur, que fue impulsado por Brasil en su momento, por el presidente Sarney, recordando esto, que para la audiencia que no se confunda con UNASUR, que es otra, digamos que organización que reúne a países de Sudamérica y que recientemente ha estado en desbandada. Desde el año 2016 no designa a su secretario general. Pero en cuanto al discurso de Bolsonaro, hay algunas cosas que son innegables, hechos incontrovertibles. Y es que Bolsonaro hizo carrera diciendo que a él no le chocaría tener que cerrar el Congreso, que él dijo que el principal error de la dictadura fue torturar y no matar, y que había que matar 30.000 personas, comenzando por el entonces presidente Fernando Enrique Cardoso, que es una persona que había dicho frecuentemente que la mejor terapia para los homosexuales era golpearlos para que dejaran de ser homosexuales. Eso fue lo que durante mucho tiempo le permitió tener un electorado para ser diputado. Para ser presidente, entonces él tuvo que cambiar, en cierto modo, su discurso y presentarse como un candidato de la ley y el orden y un candidato de ese neoliberalismo, entre comillas, que él opuso en los años 90, porque su choque con Fernando Enrique Cardoso era que éste había llevado a cabo una serie de privatizaciones, y eso hizo que él considerara que había que asesinar al presidente Cardoso. Entonces ahora él dice que va a privatizar alrededor de 178 empresas públicas actualmente. Entonces lo que vemos es que sencillamente Bolsonaro, al igual que muchos otros, es un politiquero, es una persona que va a decir lo que considere sea aceptable en su momento. Y eso que nos lleva a ver desde el punto de vista económico, que bueno, Bolsonaro dice que quiere reducir los impuestos. Eso inmediatamente logra ciertos aplausos de los mercados, de los empresarios y demás. Pero ¿qué pasa cuando se reducen los impuestos y al mismo tiempo no se reduce el nivel de gasto? Que entonces tenemos un aumento del déficit. Y
¿Qué nivel de gasto ha hablado Bolsonaro que piensa mantener? Por ejemplo, desde luego su sector principal, que es aquel militarista, él ha defendido mantener su sistema de pensiones, que es algo que hace bastante, digamos que, daño dentro de lo que es el sistema financiero brasileño, las reformas de pensiones que tienen ahora mismo el mundo debatiendo sobre cuál sería la mejor vía, pero modelo, que muchos sí piensan en aumentar las edades o variar los sistemas. Él, como sucede con muchos otros candidatos o mandatarios que tienen una base electoral cercana al militarismo, no se la ha jugado diciendo que va a transformar ese sector, pero al mismo tiempo dice que reduce los impuestos. Entonces uno piensa, pero ¿cuál es, señor? ¿Es un lado o lo otro? Bueno, lo que termina haciendo es ni una cosa ni lo otro, sino todo lo contrario, que es lo que pasa con el populismo. Y un elemento importante, antes de que nos vayamos a la pausa, con la fragmentación del Congreso Nacional. 30 partidos. ¿Qué se espera qué podemos esperar del gobierno de Bolsonaro? Porque, o si tendrá la capacidad de sentarse a negociar con tantos sectores del político brasileño. Bolsonaro, que es un peregrino de la democracia, como él se había referido a sí mismo por el hecho de que estuvo en 14 partidos, es una persona que, a pesar de que siempre había tenido controversia, lo habían recibido varios de estos partidos que tienen representación en el Congreso y que ahora tendrán que de alguna manera u otra llegar a negociar con él para darle una base legislativa. Eso fue lo que, por ejemplo, llevó a cabo Lula da Silva en sus primeros dos gobiernos del Partido de los Trabajadores, y que muchos consideraron que Dilma Rousseff no logró replicar, que fue mantener cierta armonía. Porque, por ejemplo, para dárselo como dato a buena parte de la audiencia, que a lo mejor no recuerda, quienes destituyeron a Dilma Rousseff fueron los mismos congresistas que habían sido electos junto a ella, comenzando con su vicepresidente, que era el presidente de su principal partido aliado, el PMDB. Eso quiere decir que el juego de mantener dichas coaliciones es bastante complicado. Lula da Silva lo hizo muy bien. Ahora hay que ver con el temperamento de Bolsonaro cómo lo lleva a cabo. Pero eso va a ser bien importante, también tomando en cuenta que si él quiere llevar a cabo esas reformas liberales que defiende su principal asesor, entonces va a tener que lograr un mayor consenso que no necesariamente tenga la capacidad. Ahora Bolsonaro va a descubrir la política como el arte del consenso. Así es. Y si no logra crear entonces este tipo de consenso, luego de la pausa nos gustaría saber qué crees pudiera pasar con las instituciones de la democracia brasileña. Vamos a este corte comercial, pero les invitamos a que sigan con nosotros acá en Tiempo de Orientación. Yatsel, antes de la pausa, dejamos una pregunta en el tintero en torno a cómo percibes que la fortaleza institucional brasileña pudiera moldear el carácter impetuoso y esas propuestas hasta peligrosas y antidemocráticas que ha esgrimido Bolsonaro. Recordamos que, conversando contigo mismo durante las elecciones en los Estados Unidos, que dieron como ganador al presidente Donald Trump, hablábamos de nuestra esperanza de que la fortaleza institucional estadounidense pudiera refrenar lo que uno consideraba una especie de caballo desbocado en cuanto a las manifestaciones de Donald Trump. ¿Crees que pudiera ser así, tanto por la conformación en el Congreso, tanto por el funcionamiento de la justicia en el caso brasileño? ¿Se puede contar con la fortaleza de sus instituciones? Lo primero que hay que decir es que Brasil es un país federal. Al ser un país federal, eso quiere decir que no solamente está lo que sería el gobierno central, sino varios de los gobiernos estatales y varias de las cortes estatales. ¿Por qué resalto eso? Porque recordaremos que quien destapa todo este escándalo de Lavallato es un juez en Curitiba, ni siquiera es un juez federal, y luego entonces vimos todo lo que pasó. Lo cierto es que Bolsonaro, como cualquier otro gobernante brasileño,
tal cual vimos en el pasado muy reciente, tiene que enfrentarse a ese tipo de contrapesos que son muy saludables para la democracia. Ahora, no estamos diciendo que las instituciones brasileñas son lo suficientemente fuertes como para compararse con el primer mundo, pero sí están en un nivel más desarrollado de lo que serían muchos otros países latinoamericanos por su propio sistema. Imagínense cómo gobierna de manera férrea alguien un país de 200 millones de personas y dividido de esa manera. Y también desde el punto de vista del Congreso, no es que yo diría que corre de Bolsonaro el peligro de un juicio político, impeachment, como le dirían, similar al que enfrentó Dilma Rousseff, similar al que enfrentó Fernando Collor de Mello, que recordaremos que fue el primer presidente que fue enjuiciado y tuvo que renunciar antes de que se destituyera, pero lo cierto es que esa es una posibilidad que siempre está, y siendo que él tiene solamente el 10% del Congreso, va a tener esos frenos. Con tu experiencia electoral en distintos países, ¿tú consideras que un electorado es maduro cuando fracciona el voto, como pasó en estos momentos en Brasil? Sí. Y sonaría también, en caso afirmativo, un poquito contradictorio, porque uno dice, bueno, un electorado maduro votando por Bolsonaro, por propuestas tan simplistas, pero bueno, ¿cómo lo calificas tú, este nivel de madurez del electorado brasileño? Lo primero que tengo que decir es que mis gobiernos favoritos en buena parte del mundo, principalmente de niveles presidenciales, son aquellos que han tenido minoría en el Congreso. Incluso si vemos los mejores gobiernos de República Dominicana, y esta no es solamente mi opinión, lo dicen la mayoría de indicadores, han sido aquellos que no tenían esa mayoría tan aplastante en el Congreso. El primer gobierno de Leonel Fernández, su segundo gobierno sus primeros 2 años, el último gobierno del doctor Joaquín Balaguer y demás, y también incluso en Estados Unidos, ese gobierno de Bill Clinton, los gobiernos de Ronald Reagan. Yo creo que ponerle frenos al poder siempre es más saludable, y el hecho de que el electorado brasileño en primera vuelta le haya dado un 46% como presidente a Bolsonaro, pero solamente un 10% de bancada en el Congreso, permite que al mismo tiempo estas personas manifestaran su descontento con el sistema, pero que tampoco lo tiraran completamente al vacío, porque no se trata solamente de Bolsonaro. Yo creo que para nadie es saludable tener ese tipo de mayorías tan aplastantes, porque aquella frase muy repetida, muy cliché, pero no por eso menos valiosa, de que el poder corrompe, y cuando es absoluto, corrompe de manera absoluta, eso no termina de repetirse constantemente. Y yo creo que fue una medida sabia de parte de los electores que le permitieron a Bolsonaro llegar al poder, pero tampoco darle un cheque en blanco. Yatsel, y en ese mismo orden pido que me dispensen 30 segunditos para invitar a los amigos y amigas de este espacio a entrar al portal de solfm.com y buscar en los blogs, ahí tienen los artículos de Julio Alberto Martínez, pero uno muy parecido a las ideas que estás planteando, escritas por este servidor, Néstor Jiménez, que se llama Los límites al poder. Les invitamos a que lo busquen en solfm.com y podrán entender mejor algunas de las cosas que ha dicho Yatsel esta noche. En otro orden, vimos esta caravana de centroamericanos y de diversos elementos. Tiene al parecer un origen hondureño, sí. Hay diversas acusaciones de pero que... ya hoy hay una salvadoreña. Sí, no, también hay salvadoreños. Se han dado informes de que se encuentran inclusive migrantes haitianos. Confirmados que se han filtrado miembros del radicalismo islámico y 10.000 cosas más. Una sopa de letras. Sí. Una sopa de letras muy compleja y un tema muy delicado, pues se dirigen hacia los Estados Unidos de América de forma ilegal y en bandada, lo que hace que sea un elemento más peligroso aún. El presidente Donald Trump ha anunciado que más de 5.000 militares estadounidenses estarían reforzando la frontera, y esto pudiera crear todo un caos, un conflicto internacional de proporciones inesperadas e incalculables. ¿Cuál es tu visión en este sentido? Hay que tomar algo en cuenta desde el inicio, y es que el Triángulo Norte Centroamericano es la subregión más violenta del mundo fuera de guerra. Estos países, que son El Salvador, Guatemala y Honduras, tienen retos en materia de seguridad que para nosotros serían casi que una pesadilla, y para ellos es la realidad. Y no solamente eso, sino que son países bastante empobrecidos dentro del contexto latinoamericano. Obviamente no es que sucede similar a Haití, claro, pero que son países empobrecidos y violentos. Entonces, ¿qué sucede también? Que entonces Estados Unidos durante los últimos años ha tenido varias crisis
en este mismo sentido, que no necesariamente llegaron a entrar a sus fronteras, pero que se habían desarrollado, porque por ejemplo recordaremos en el año 2015 que habían estas mismas caravanas, pero compuestas por niños no acompañados, eran principalmente quienes terminaron siendo víctimas de los traficantes de personas que vendían la idea de que al ser niños no serían deportados y que se les permitiría la entrada. Eran salvadoreños estos, principalmente, ¿no? Salvadoreños, pero recordaremos también que en el año 2016 hubo una gran caravana de cubanos haciendo el trayecto desde Ecuador para llegar a Estados Unidos vía terrestre, esperando que recibiesen el refugio antes de que se eliminase aquella ley de los pies secos, y que estos terminaron entonces en Panamá, ya que Nicaragua había cerrado la frontera. Pero recordaremos también que hubo una gran caravana de haitianos no tan organizada, pero que terminaron siendo 14,000, que se quedaron en México, principalmente en Tijuana, que también querían llegar a los Estados Unidos. ¿Por qué resalto cada una de estas caravanas? Y es que ninguna de ellas se había visto tan organizada como esta última, principalmente de Honduras, porque estamos hablando de miles de personas, pero que nunca terminaron todos así tan unidos, tan cerca y siguiendo el mismo trayecto de manera exacta. Entonces, desde ese inicio tenemos que tomar en cuenta que resulta sospechoso la organización de dicha caravana, pero más allá de la organización, tomemos varias cosas en cuenta. Estados Unidos tiene elecciones el martes. Ahí va. Yo te iba a decir el componente electoral que esto tiene. Pero llegó al punto. Sí, Estados Unidos tiene elecciones el martes, y en estas elecciones el presidente Donald Trump busca que el partido que lo postuló, no necesariamente el partido con el cual él tiene todo en común, pero el partido que lo postuló mantenga mayoría en el Congreso, principalmente en la Cámara de Representantes. Donald Trump llegó apoyado por un discurso antimigrante. Se la están poniendo a él en huevita, se la están poniendo en bandeja de plata para que dé un jonrón. Donald Trump llegó apoyado por un discurso antimigrante. Entonces, cuando él pasa estos 2 años hablando del peligro que representan, peligro en sus palabras, que representan estos migrantes principalmente de Centroamérica, porque ya estos son más numerosos que la cantidad que cruza la frontera en México, entonces el ver miles de personas violentamente cruzando la frontera para llegar a Estados Unidos, digo violentamente porque vemos lo que pasó en la frontera mexicana, que se les quería dar entrada pero haciendo un proceso, y estos derribaron lo que eran los puestos de seguridad para entrar en manada, y que entonces en varias entrevistas han tenido declaraciones de mujeres embarazadas diciendo que quieren ir a dar a luz a los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo eso termina repercutiendo en el discurso electoral de Trump? Es un discurso de, ven, que lo que les estaba diciendo se los advertí. Era real, pero entonces, ¿qué pasa? Ya hay miles de personas que están en México. Esas personas en cualquier momento pudieran ya llegar a la frontera, principalmente con California. Y estas son personas que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que no va a recibir de manera generalizada, y que ya ha desplegado una cantidad apreciable de soldados para la frontera e impedir esa entrada. Pero ¿por qué eso es importante? Fíjate cómo CNN en español publica hoy que el presidente Donald Trump va a emitir un decreto donde va a poner fin a la nacionalidad por nacimiento. Precisamente en este contexto de esta caravana de inmigrantes. Casos de inconstitucionalidad. Eso es algo que va... Sí, pero electoralmente ya tú sabes lo demoledor que constituye para esa base electoral. Que es algo que se ha debatido durante muchísimo tiempo en Estados Unidos y en otros países, incluyendo aquí en la República Dominicana, que es el Ius Solis. Que para dar como dato, quizá mucha gente no sabe que esa enmienda, la número 14 de la Constitución norteamericana, era una enmienda que en un momento se pensó también para beneficiar a la República Dominicana. ¿Por qué República Dominicana? Porque recordaremos que en el 1868, cuando se aprueban estas enmiendas, se estaba negociando la anexión de República Dominicana a los Estados Unidos para la reconstrucción, y se pensaba que entonces, si nos anexábamos nosotros, así los descendientes de dominicanos podrían ser americanos. Ya sé, el otro dato importante, no solamente dominicanos, pero era en ese contexto. Un dato importante que diste cuando estábamos en la pausa, que me gustaría que también se lo brindaras a nuestra audiencia, es que los hondureños pueden ingresar a Europa, no necesitan la visa para ingresar a Europa. Así es. Sin embargo, fíjense cómo esos países de Centroamérica que constituyen ese triángulo de la violencia, El Salvador, Guatemala, Honduras, sus nacionales no necesitan visa. Sin embargo, República Dominicana, que presenta indicadores económicos mucho más altos que esos países,
donde la inversión extranjera de nuestro país duplica, en algunos casos triplica la inversión extranjera de esos países. Indicadores económicos más altos, sociales más altos y de estabilidad política más altos. Y niveles de estabilidad política más altos. Mira, sin embargo, no podemos vamos a ponerlo en números. República Dominicana tiene una tasa de muertes violentas de 14 personas por cada 100.000. El Salvador la tiene de más de 100. Vamos a ponerlo en términos de números también en cuanto a economía. República Dominicana tiene un PIB per cápita con la paridad del poder de compra de alrededor de $11.000. Honduras lo tiene de 3.000. República Dominicana, en cuanto a crecimiento, de este año va a ser el país de mayor nivel en todo el continente latinoamericano, con 6.5% según estimaciones. El Salvador va a tener alrededor de 1.5%. Entonces, ese tipo de realidades que entiendo que deberían tomar más en cuenta los propios ciudadanos dominicanos, es algo que hace poco comprensible el por qué tantos países se cierran a la República Dominicana. Yo creo que eso lleva de alguna manera u otra a tener que reconocer que República Dominicana no se está dando su propio valor. ¿Por qué vuelvo y lo digo? Porque, por ejemplo, recientemente nuestras autoridades hablaron de buscar la exención de la visa Schengen, y muchos compatriotas nuestros fueron los que salieron con un discurso que prácticamente pudiera usarse de parte de los sectores xenófobos en Europa, diciendo que no, que somos delincuentes, que nos vamos y todo lo demás, lo cual desde luego siempre va a tener un componente. Pero vuelvo y digo, si nos vamos a lo que sería el tráfico de personas, ¿qué más tráfico que Colombia en cuanto a la explotación sexual y no necesita visa? Mira, si nos vamos a delincuentes... Y Colombia, por ejemplo, la imagen que tenía Colombia con el tema del narcotráfico antes de la llegada al poder del presidente Álvaro Uribe, con las narcoguerrillas. No sé por qué ellos sí y nosotros no. Entonces, que todavía el día de hoy tenemos una situación de mayor seguridad que Colombia. Pero es delicado, Yaxel, porque si la justificación no la vemos en los indicadores políticos, ni sociales ni económicos, pues la justificación hay que buscarla en el trabajo del servicio diplomático dominicano. Así es. O sea, ahí es que habría que hay que resaltar que eso ha mejorado recientemente. No, claro, la idea no es por ejemplo, echarle, Perú recientemente no es echarle la culpa a nadie, pero ya que la situación es como es, y lo que has explicado, pues entonces deben hacerse los aprestos para solucionar este tema. Bueno, pero es interesante, ¿no? Yo creo que ha sido muy productiva tu intervención el día de hoy. ¿Ibas a agregar algo más? Iba a agregar que precisamente este hecho, cuando estoy seguro que quizá el próximo martes también estemos aquí hablando de las elecciones norteamericanas, a esta hora vamos a estar recibiendo los resultados, quizá en ese momento podremos explicar por qué algunas votaciones fueron de la manera en que terminaron yendo en cada estado norteamericano, porque este tipo de situación es lo que muchos llaman en Estados Unidos la sorpresa de octubre. Ahora, ¿la sorpresa de octubre beneficiará a Donald Trump o le perjudicará? El próximo martes vamos a estar hablando de eso aquí. Así es, señores. Excelente. Con esta intervención culminamos esta entrevista con Yaxel Román y nosotros continuamos con el contenido que hemos elaborado en el día de hoy para ustedes.